compartir más. Primero que todo, le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de compartir con niños, jóvenes y adultos, padres de familia, que sé que están muy interesados y que los papás están interesados que sus niños cada vez aprendan más. Lo que me han pedido hacer el día de hoy, en realidad es una tarea un poquito difícil, para ser apretada, porque en realidad nadie aprende ajedrez en un torneo. Normalmente ustedes se preparan con tiempo para poder participar en una competencia de ajedrez, ¿verdad? Yo hoy no les puedo decir a ustedes en teoría cuál es, le pregunto a uno, dije, bueno, ¿cómo hacer el enroque, por ejemplo? Y no sepan hacer el enroque. O cuántos tipos de enroques hay y no lo sepan contestar. Entonces, no sé el nivel que tiene ahora mismo cada uno, así que lo que voy a tratar de hacer ahora es presentarles una partida jugada por mi persona. Voy a tratar de ver si acaso el tiempo. Tengo un par de partidas a nivel de ajedrez por correspondencia. No sé si alguien sabe qué significa ajedrez por correspondencia. Bueno, antes de seguir, mi nombre es Alan Carrera. Yo le explicaba a Feliciano que yo llegué a maestro nacional en el año 1997. Así que aunque no parezca, los años, hay bastantes años sobre mis hombros. Y después de ahí, Dios me dio la gracia de ser campeón en el año 1999, campeón de Panamá al 2000. O sea que si ustedes sacan la cuenta, el 99 era el último año del milenio pasado y el 2000 iniciamos el milenio en que estamos. Así que yo doy gracias a Dios que, yo tengo el orgullo, no soy actual campeón, pero tengo el orgullo de ser el último campeón del milenio pasado y el primer campeón de este milenio. O sea que hace 25 años, ¿verdad?, que fui campeón, y le doy gracias a Dios por eso. Y creo que aquí hay muchos niños entre 6 y 7 años a la edad que yo empecé a jugar, pero yo no tuve la oportunidad que tienen hoy ustedes de tener un maestro o un profesor que les enseñe ajedrez. Yo aprendí, fue por accidente, y esa es otra historia que después se las contaré. Dije que voy a escribir algún día un libro para que vean todas las vicisitudes que pasé. Nada más que les digo para que sepan, aprendí a jugar ajedrez a los golpes y no fue hasta los 23 años que jugué mi primer torneo de la Federación de Ajedrez de Panamá. 23 años. Así que si ustedes tienen 6, 7, 8, 9, 12 años, pueden llegar a ser maestros nacionales, maestros FIDE, maestros internacionales, lo que se propongan. Pero todo está en el corazón de cada uno de ustedes, ¿sí? Si se lo proponen, lo pueden lograr. Bien. Empezando por el tablero mural, que creo que está un poquito bajo y está un poquito... no está muy... A los niños, a los jóvenes, sé que algunos ya tienen un nivel más avanzado, pero el que sepa me lo dice. Una pregunta sencilla: ¿cuál es el centro del tablero? A ver, ¿cómo es tu nombre? Héctor. ¿Qué edad tienes, Héctor? 9. Bien, Héctor. ¿Cuál es el centro del tablero? De 4 a 5, de 4 a 5. Ajá, voy a decir un poquito más alto para que estemos claros. Las casillas del centro son estas 4. Normalmente cuando yo le preguntaba a una persona cuál es el centro, me dicen este punto. Pero en realidad son las 4 casillas del centro. Entonces, para aprendernoslas, hacemos como el abecedario. Empezamos A, B, C, D, E. Decimos, en vez de E4, E5, decimos D4, D5, E4, E5. Ese es el centro. Ahora usted me dirá, y por aquí yo tengo que saber cuál es el centro del tablero. Bueno, este es lo básico. En realidad, les explico rapidito, yo no le enseño a ningún alumno mío a jugar ajedrez si no conoce el tablero primero. Este es lo básico. Que se aprende el tablero, después juega. Hoy día la gente enseña a jugar. Dije gambito de rey, gambito de dama, siciliana, francesa, carocán, y no se conocen el tablero. Igual es una pregunta un poquito más avanzada. ¿Quién me dice cuál es el subcentro? Perdón, un poquito más alto.
Bien, ¿cómo te llamas? Samuel está hablando con un poquito de temor, pero digo las casillas que eran. Si yo digo que el centro es este, el subcentro son las casillas alrededor del centro. O le llamamos centro ampliado. Miren qué sencillo. Entonces, ¿qué pasa? El centro es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque ustedes saben en cuántas partes se divide una partida de ajedrez. En 3. Ajá. Uno que no sea David. David ya está a otro nivel. A ver, una parte de la partida de ajedrez, ¿cuál sería? Bueno, ya lo digo los 3. La apertura, el videojuego y finales. Les voy a explicar, porque le decía a Feliciano, no expliquen a los niños, a los jóvenes, a los que van a participar, cómo pueden mejorar su juego en una partida. Yo no puedo hacer magia en tan poco tiempo y explicarles todas las reglas, pero tienen que sabérselas. Y la primera regla es dominio del centro. Si yo me sé cuál es el centro, ya yo sé cómo lo puedo dominar. Pero si no sé cuál es el centro, ¿cómo lo voy a dominar? Digo, dominen el centro. O dominen el subcentro. Si no sé, no lo puedo aplicar. Entonces, esa es la primera regla. Dice muchos grandes maestros y teóricos del ajedrez que el que domina el centro gana la partida. ¿Sí? Muchos ustedes ven algunas partidas donde los jugadores juegan por el flanco. Flanco de dama, y que H4, o flanco de rey A4, A5, H5. Un jugador que juega por los flancos en realidad todavía no sabe jugar ajedrez. ¿Me explico? Porque no tiene claro que la primera regla es dominar el centro. Entonces, esa es la primera regla que muchas veces no seguimos al pie de la letra. Entonces, te disculpen la palabra que parece un poco fuerte, pero es, nos convertimos en violadores de reglas. No las cumplimos. ¿Estamos claros? Entonces, primera regla, domine el centro. Que quiero que el que no la sabía, la aplique. Domine el centro. Después, esa es la apertura. Estamos hablando de la apertura nada más. ¿Qué otras reglas saben de la apertura? A ver. Que no sea David. Ajá. ¿Cómo que tu nombre? Sí, pero ¿cómo es tu nombre? Samuel, que no sea Samuel tampoco. Perdón. Organizar. Vamos a desarrollo de pieza. Bien, si se dan cuenta, le dije a David que no me conteste y ahora Samuel porque creo que más nadie contesta. Sí, quiero saber cómo lo demás saben. Ya otro papá se atrevió a contestar. Bien, hay otra regla importante en la apertura. Vamos a ver apertura solamente, porque ya dijimos, hay 3 fases: apertura, medio juego y finales. Y cada fase es importante. Ahora les comento una anécdota. A este que ven aquí ustedes parado, yo nunca sabía de apertura. Cuando yo empecé a jugar, yo una vez leí que había un gran maestro, no había, existe todavía, pero ya el campeón fue campeón mundial. Si lo escucharon, Garry Kasparov, ¿lo escucharon? ¿Verdad? Dicen que no, hoy conocen a Magnus Carlsen, hoy conocen a Gukesh, ¿verdad? ¿Saben quién es Gukesh? No, sí, no. Campeón mundial actualmente, correcto, pero lo bueno de Gukesh, siendo ¿de dónde es Gukesh? De India, que no sea David. Bien, Garry Kasparov, en su momento, siendo uno de los campeones más grandes de la historia del ajedrez del mundo, decía que el secreto, y graben esto, para aprender a jugar ajedrez no es saber apertura. Usted se queda, pero si yo no sé apertura, ¿cómo voy a jugar? El secreto, decía él, para él, con su experiencia, es aprender finales. ¿Sí? Entonces, que usted ven aquí parado, leí eso y dije, yo no sé apertura, y hay mucha apertura, ¿verdad? Hay mucha defensa. ¿Cómo se aprende tanta apertura y tanta defensa? Entonces, yo seguí el consejo del gran maestro Garry Kasparov y empecé a estudiar finales. Y entonces yo empecé a transparente. Estudiaba finales, después medio juego, y lo último que estudié fue apertura. Y para que sepan que lo pude comprobar, llegué a ser maestro sin saber aperturas. Usted dirá, ¿cómo? ¿Qué ocurre?
La apertura, si usted sigue las reglas que le estoy mencionando, nos ayudan a salir de la primera etapa, ¿verdad? Para poder llegar a un juego o medio juego con ventaja, ¿sí? Y ese medio juego nos va a llevar a un final con ventaja, ¿sí? Pero ¿qué pasa si ustedes salen bien de la apertura? Salen bien del medio juego y cuando llegan a finales no saben nada de finales. Se acabó la partida. Ese es el detalle. Y uno de los factores que a veces afectan a muchos jugadores y más a los niños son los nervios. Una cosa de tipo psicológico que nos afecta casi a todos cuando estamos jugando con jugadores de nivel, uno siente que son de nivel más fuerte, ¿no? Dice, oye, voy a jugar con fulanito que tiene elo de tanto. Eso no me tiene que afectar. Yo no juego contra el oponente, yo juego contra las piezas, ¿sí? Así que un consejo que les voy a dar a todos hoy es que cuando se concentren a jugar, miren la posición, miren el tablero, miren sus piezas y miren las piezas del oponente. Nosotros tenemos que analizar es la posición, no el elo, no la mirada del otro, cómo me miró, no sé qué, no, nada de eso. El juego está en el tablero, ¿estamos claros? ¿Sí? Así que tienen que concentrarse. Bien, entonces rapidito ya sabemos más o menos, bueno, por qué el dominio del centro. Después, desarrollo de piezas menores. Primera pregunta, ¿cuáles son las piezas menores? Los peones. Los peones son los soldaditos fuertes del tablero, pero las piezas menores son otras. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es una pieza? ¿Alguien dijo caballo por ahí? Ah, caballo. Caballo y alfil. Caballo y alfil. ¿Y las piezas mayores? Dama y torre. ¿Por qué tienen que saber cuáles son piezas menores y piezas mayores? Bueno, porque en el mismo orden que les estoy explicando. Primero dominio el centro. Y cuando digo desarrollen piezas menores y me desarrollan una torre, no tiene sentido. Entonces, entre las piezas menores, caballo y alfil. Pero ¿cuál se desarrolla primero? ¿El caballo o el alfil? El caballo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Defiende y ataca a los peones para ayudar a controlar el centro. También, pero hay una cosa. ¿Por qué? Mira, ¿por qué se desarrolla el caballo antes que el alfil? A lo más grande. ¿Por qué? Mire que son cosas básicas. Yo estoy jugando el torneo a nivel nacional y muchas veces hago representar a Panamá, porque yo he visto jugadores hoy día que representan a Panamá y no saben esto que te estoy preguntando. No saben lo básico. Entonces, si no aprendemos lo básico, menos vamos a saber lo más complejo. Ajá. ¿Por qué? El caballo ayuda a defender y atacar el enemigo. Sí, todo lo que él dice y lo que están diciendo es la función del caballo. Pero miren la pregunta nuevamente, ¿por qué desarrollo primero el caballo y no el alfil? Ajá. Primero porque el caballo puede saltar otras piezas y segundo porque para desarrollar el alfil primero tengo que desarrollar peones y incentivarlos. Ajá, correcto, ahí tienen una. ¿Y qué más? Bueno, le voy a ayudar. Ustedes saben que normalmente, vamos a la posición de los blancos, el alfil está en la casilla C1, en la casilla F1, en la casilla C8 y en la casilla F8. ¿Sí? Blanco y negro, esas son las 4 casillas. ¿Qué ocurre? Como tú dijiste, el caballo puede saltar sus piezas, el alfil necesita que un peón se mueva para poder salir a poder. Pero ¿qué ocurre? El alfil desde su casilla, por ejemplo, para que todos vean, porque el otro está muy bajo, vamos a ver, concentrarnos en el alfil que está en C8. El alfil que está en C8 domina esta diagonal de C8 hasta H3, desde su casilla sin moverse. Sin moverse. El caballo hay que moverlo para que empiece a dominar casilla hacia el centro. ¿Sí? Ese es el motivo
sencillo de por qué se mueve primero el caballo y después el alfil. ¿Me expliqué? Miren, eso es muy importante. Bien, entonces desarrollamos las piezas menores. Primero, ¿cuál es la primera regla? Dominar el centro. Segunda regla, desarrollar piezas menores. Y primero el caballo y después el alfil. Y el caballo se mueve hacia el centro. Por ejemplo, si el caballo está en B8, va a venir a C6. Si el caballo está en G8, va a venir a F6. Hacia el centro para apoyar a sus piezas, ¿verdad? ¿Cómo es? Un caballo en una carrera es malo. ¿Y por qué es malo? ¿Cómo? No controla casi nada, correcto. Los caballos cuando se mueven hacia los extremos no dominan muchas casillas. En cambio hacia el centro, ¿cuántas casillas domina un caballo hacia el centro? 4, 8. Domina 8. 4 cuando está en el extremo, miren. Y cuando está hacia el centro domina 8 casillas. Entonces, estamos hablando, miren, de dominar el centro. Primero se mueven los peones centrales, que son el de D y el de E. La apertura que escojan, E4, D4, ¿sí? Luego el caballo, luego el alfil, y luego ¿qué viene? Después de desarrollar las piezas menores. A ver, después de desarrollar piezas menores. El enroque, correcto. ¿Y cuántos tipos de enroque hay? 2. El medio y el alto, ¿vale? ¿Cómo? Corto y largo. ¿Y qué muevo primero cuando hago un enroque? ¿Cómo que alfil? Claro, él está diciendo qué debo hacer para despejar el espacio, ¿no? ¿Verdad? Bien, como dijeron por ahí, agarro el rey, muevo mi rey y después muevo la torre. Cometemos el error que a veces movemos la torre primero, miren, estoy hablando de un error, y después muevo el rey. Y si ustedes mueven primero la torre, les puede encantar ¿qué? Ilegal, o como en mi tiempo siempre cantábamos, touch, tocaste, mueve la pieza. ¿Estamos claros? Entonces, no puedo en el enroque agarrar primero la torre, primero el rey y después la torre. Pero ¿cómo yo sé cuál enroque hacer, en qué momento hacerlo? ¿Cuándo hago el enroque corto? ¿Cuándo hago el enroque largo? A ver, ¿juegan ajedrez? No mucho. Alguien que no sabe y Samuel allá. ¿Usted juega ajedrez? Nada más viene acompañando. Usted también nada más viene acompañando. Usted también está como asustado, ¿verdad? Está como en un salón de clase, está el profesor preguntando, ¿no? No, mire, le voy a decir algo. Qué interesante es que los padres de familia importantes apoyen a sus hijos. Pero les voy a decir algo más, porque a mí me pasó, tuve la experiencia, la gracia que Dios me dio también con mi primer hijo, que hoy día va para 31 años, como que no parezco, ¿verdad? Dice por ahí que yo trago años. Pero bueno, mi hijo le enseñé a jugar antes de cumplir un año de edad. Entonces, ¿cómo yo le enseño a un niño antes de cumplir un año de edad ajedrez? Tenía 11 meses cuando yo hice un experimento que había leído ya de otro maestro FIDE de ajedrez, que quizás ustedes no escucharon, porque ya era hasta mayor que yo, William Charpentier, de Costa Rica. Él decía, si un niño aprende a nadar a los 3 meses, ¿sí? Te agarra un niño chiquito y aprende a nadar desde los 3, no sé, el experimento que hicieron de creo que los 3 meses en adelante. Un niño chiquito aprende a tocar piano temprano. ¿Por qué no puede aprender a jugar ajedrez temprano? Entonces yo tenía una disyuntiva. Estaba candidato a maestro, quería seguir estudiando para ser maestro. Yo estudiaba solo, practicaba solo, pero ya mi hijo había nacido y tenía alrededor de 11 meses. Entonces la mamá lo cuidaba toda la semana y el fin de semana quería salir a hacer su mandado o a salir con su familia, su hermana, a pasear. Me tocaba a mí cuidarlo entonces el fin de semana. ¿Y cómo yo hacía para cuidar a un niño de 11 meses
y a la vez estudiar. Bueno, vamos a enseñarle ajedrez. Entonces, agarramos lo siguiente. Este es un tablero mural como este. Dice que uno aprende por los sentidos. ¿Sí? ¿Cuáles son los sentidos? Tacto, olfato, vistas, audición y gusto. Bueno, para que pusiera en práctica los 5 sentidos. Yo agarraba, ponía el tablero en el piso con una alfombra. Yo estaba en mi mesa y le ponía las piezas, ¿verdad? Él agarraba, ¿qué veía? Veía forma, colores, se las metía a la boca, gusto, tocaba, y esa sensibilidad que fue recibiendo, ¿verdad?, por los sentidos, fue como fue aprendiendo ajedrez. No es que jugaba y sabía hacer el roque a los 11 meses, no, lo empecé a introducir en el mundo del ajedrez. Y así fue que él empezó. Y bueno, gracias a Dios, pues fue uno de los primeros campeones infantiles de Panamá. En ese entonces no había ajedrez infantil en Panamá. Y fue uno de los primeros infantiles que representó a Panamá a nivel internacional. ¿Sí? Algún día pueden meterse en una página y busquen Alan Carrera, pero junior, porque se llama igual que yo, pero es junior. Hoy día vive en Taiwán, Taipei, y después de que se fue a estudiar allá su carrera, él dijo que no iba a seguir ajedrez. Muchos años ajedrez. Estuvo toda su primaria, toda su secundaria compitiendo, y allá no iba a seguir. Se dedicó a practicar artes marciales el primer año que estuvo allá. Pero la vida da muchas vueltas, y un día le dijo: oye, ¿fuiste a conocer la academia de ajedrez? Mira, date la vuelta, no seas así malo como dice, con la madre que te dio la vida. Ve y conoce la academia de ajedrez. Yo insistía como la gota de agua sobre la roca. Un día le pregunté y me dice: ya, conseguí donde queda la academia. Ah, qué bueno. Bueno, la va a conocer en sí. Fue a la academia y se encontró con muchachos jóvenes como ustedes. Para que ustedes sepan, rapidito, él formó parte del único equipo juvenil que participó en un Codicaer a nivel centroamericano en Nicaragua, no recuerdo mismo el año, fue en el 2000 algo, que se convirtió en el campeón centroamericano de Panamá. Eso es la historia, el único equipo juvenil campeón de Centroamérica. Los 5 que fueron en ese equipo, ellos se autodenominaban el Dream Team, así como Estados Unidos en basquetbol, Dream Team de ajedrez. El único equipo campeón de Panamá a nivel de Codicaer fue en Nicaragua. Bueno, la cosa es que el mundo da muchas vueltas. Fue a la academia y le hago corta la historia. Conoció a una muchacha taiwanesa ahí que había representado a Taiwán en 5 o 6 Olimpiadas Mundiales, primer tablero del equipo de Taipei, China, y que adivinen qué, se enamoraron, pero más allá se casaron, y más allá quedaron jugando. Sí, ya vive allá, ya no compite, pero algo bonito fue que el ajedrez, miren ustedes, lo ha llevado a conocer a que es su esposa, y yo soy culpable de eso, pero qué bonito, ¿no? Entonces, él hoy hace algo que no hacía. Cuando estábamos aquí en Panamá, yo le decía: enséñale a los niños chiquitos ajedrez. No, tú encárgate de eso. Hay que tener mucha paciencia para enseñarle a los niños pequeños, mucha paciencia. Él le quería enseñar a los jóvenes que ya sabían, que no tenían que estarle corrigiendo muchas cosas. Bueno, el mundo da muchas vueltas, y lo que hace hoy día le da clases muy chiquitos. Así que, para que ustedes vean, ¿no? Bien, yo me podría quedar aquí hablando de historia importante, pero seguimos acá. Apertura, dominio del centro, desarrollo en piezas menores, primero caballo, después alfil, enroque, y ahora ¿qué otra regla de apertura se sabe? Al dominar el centro, correcto. Correcto. ¿Cómo enrocarnos? ¿Hacia dónde enrocarnos? ¿Corto o largo? Fue la última pregunta, me está recordando. ¿Cómo enrocarnos? Les voy a hacer rapidito.
Si yo estoy en el centro del tablero, el rey, ¿verdad? Y tengo libre hacia mi derecha, flanco de rey y flanco de dama, para hacer el enroque para cualquiera de los dos lados, tengo que ver la posición de las piezas de mi enemigo, de mi oponente, hacia dónde están atacando. Si están inclinando su ataque más hacia el enroque corto, yo no me voy a hacer enroque corto, me estoy haciendo, como dicen los japoneses, harakiri. Si yo veo que están señalando hacia el enroque corto, me voy para el enroque largo. Y si están ubicadas hacia el enroque largo, me voy para el enroque corto. Por eso muchas veces hay que hacer el enroque temprano. Sin embargo, también hay que esperar a veces hasta el último momento para decidir hacia dónde hacerlo. ¿Me explico? Porque si usted lo hace muy temprano también, que no está mal y es una regla, el oponente ya sabe a dónde tiene que dirigir sus piezas. Ajá, dime. ¿Qué pasa si hay enemigos combinados tanto por ejemplo, sí? Bien, me dice, ¿cuál es tu nombre? José Miguel. ¿Y cómo sabe uno entonces si hay tantas piezas enemigas atacando un flanco y otro flanco? Bueno, cuéntalas. ¿Cuántas hay para un flanco y cuántas hay para otro? Si por ejemplo tengo 3 piezas atacando el flanco corto y tengo 2, me voy para donde hay menos. ¿Me explico? Sin embargo, todo se resume en la posición del tablero. Por eso le estoy diciendo, fíjense en la posición del tablero. Les voy a regalar un detalle que le regalo yo a mis alumnos cuando les doy clase de ajedrez. Yo les digo, ¿ustedes saben qué pieza mover en un momento determinado de la partida? ¿Cuál es la pieza que deben mover? Bueno, arriba de la pieza se prende una lucecita, así, que flashea, ¿sí? Y la pieza te está diciendo, muéveme, muéveme. Pero a veces ustedes ven la luz que se flashea, pero no les interesa. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos cada uno de nosotros algo que se llama intuición, ¿sí? Intuición. Yo a veces intuyo que debo hacer una jugada, y dígame si me equivoco o no. Nos pasa muchas veces, intuyo hacer una jugada y después me arrepiento y no la hago. Entonces no escuchamos esa vocecita interior que me está diciendo a mí, mueve esa pieza. ¿Estamos claros? Entonces a veces, ¿cómo nos damos cuenta si es mala o buena jugada? Hagan la jugada y se van a dar cuenta si es mala o buena. Allí van a aprender de sus errores. El temor que cometemos los jugadores de ajedrez es no hacer la jugada que vemos en el tablero. ¿Estamos claros? Entonces tenemos que perder ese temor. ¿Pero cómo lo perdemos? Haciendo la jugada. Ya la próxima vez les aseguro que no la van a volver a hacer. ¿Sí? Bien. Entonces miren, ahora les voy a mostrar una partida rapidita que jugué en internet. Son partidas de 2 minutos o 1 segundo de incremento. Ahora ustedes dirán, wow, ¿cómo voy a ver un análisis de una partida de 2 minutos, 1 segundo de incremento? Ustedes saben que eso es 25 minutos de partida. Pero bueno, son los ritmos de juego. Les comento también un secreto aquí. Esa es mi manera de poder entrenarme, mantener mi nivel de juego, jugando partidas 2 más 1 y 3 más 2. A nadie que está aquí le recomiendo eso. Eso ya cuando uno pasa después de los 50 años. ¿Sí? Hoy día todos los niños quieren jugar blitz. Blitz, blitz, blitz. Si no saben jugar ajedrez clásico, no pueden jugar blitz. ¿Y por qué les digo esto? Porque tenemos que aprender primero a desarrollar, a dominar el centro, a hacer un buen enroque, ver cuáles son los planes de ataque. Una vez ya que ha pasado esa práctica sobre el tablero, entonces yo puedo sentarme a jugar blitz. Entonces el blitz que yo le recomiendo a los niños y a los jóvenes, y quizás a los adultos también, es jueguen partidas de 15 minutos rápidos, 15 minutos hacia arriba, para que el nivel de juego de fuerza sea el correcto, porque le da tiempo de reflexión, tiempo de análisis. Pero ya el ajedrez 2 más 1 o 3 más 2, yo lo llamo así, pero lo saben, es un ajedrez de locos, porque gana el que menos errores comete. Sin embargo, a un nivel, ustedes van a ver esta partida, ustedes podrán ver la profundidad del análisis de la partida
en tan poco tiempo. En esta partida comenzamos, comenzamos con una apertura que todos conocen. Ah, sí, por favor. Wow, ya se fue la hora. Bien, vamos a hacer algo más rápido entonces. Voy a tener que conseguir. Alguien me contestó que es una partida por correspondencia. ¿Saben qué es una partida por correspondencia? Bueno, antes estoy hablando de la década del 80, 70, 80 por allá, se jugaba ajedrez por correspondencia, donde usted hacía una jugada, la metía en un sobre y la mandaba al país que usted estaba jugando, el compañero, vamos a decir a China. El sobre llegaba allá con la jugada y su oponente abría el sobre, miraba la jugada, anotaba y le mandaba el sobre de vuelta para atrás con la jugada. Usted sabe, sí terminaban, pero eran partidas que tomaban 2 años, 3 años, toda una vida. Pero era interesante el contacto que usted tenía con personas de otros países. Ese era el ajedrez por correspondencia antiguo. Hoy día, con la tecnología, el ajedrez se ha mejorado y podemos jugar una partida de ajedrez por correspondencia en 2 meses, en 3 meses, puede llegar al año también. Sin embargo, es mucho más rápido, tenemos que abrir sobre, mandar sobre, ¿verdad? Entonces, la ventaja es esa, ¿no? Les voy entonces a tener que mostrar unas partidas de ajedrez por correspondencia que creo que va a ser lo más práctico en este caso. Bien, les comento también que yo era malo jugando partidas de ajedrez por virtual. Me enredaba con el mouse, se me resbalaba y a veces perdía la partida por tonterías como eso, ¿no? Fue en el 2020, con el tema de la pandemia, 2019 al 2020, que me interesé, pero aquí tengo partidas que no me dan mentir, que fue en el 2016 que empecé a jugar partidas virtuales. O sea, hace 9 años, soy jovencito jugando partidas virtuales. Sin embargo, hoy día tengo aproximadamente, me ha gustado tanto que llevo ya casi 20.000 partidas jugadas por internet en aproximadamente, 9 años que lo llevo. Miren esta partida, les voy a mostrar una partida aquí, vamos a ver, les voy a tratar de mostrar una con blanca y una con negra, para que sigan de cerca lo que yo les expliqué de la apertura. Vamos a ver aquí. Si observan, al lado del jugador de Estados Unidos, Joseph Corman, dice el Elo 1868. Eso que ustedes ven es el Elo. Como yo estaba comenzando, yo tenía 1870, pero de Elo Fides en ese momento. Elos de categoría 1 o clase A, imagínense. En esa partida, vamos a ver rapidito lo que se jugó. D4. Dijimos desarrollo peón central, ¿sí? ¿Qué responde el otro? Caballo F6. Caballo hacia el centro, caballo F3. Miren lo que les expliqué. Luego, ¿qué hace el negro? Juega G6. ¿Con qué idea? Fianchetto. Es una palabra italiana, ¿verdad? Es para poder sacar alfil por G7. Voy un poquito rápido porque si no, no se va a perder. Luego juego C4
y esa es una apertura donde le llamamos buscando un gambito de dama, pero ahí no hay gambito todavía, ¿verdad? El otro desarrollar su alfil, desarrollamos el caballo flanco de dama y nuestro oponente juega D5. Si se dan cuenta, las piezas se están moviendo hacia el centro, tanto las blancas como las negras, peleando por el centro. Luego desarrollamos E3. A ver, E3, ¿con qué idea? Rapidito. Abre el duro. Ajá. Abre la línea, la diagonal del alfil. La diagonal del alfil. Correcto. El alfil que está en casilla F1, si capturan el peón que está aquí en C4, el peón D por C4, el alfil captura. ¿Lo ven? Entonces, eso pone en acción las piezas, si se dan cuenta. ¿Sí? Luego, el negro responde en roque corto. ¿Se dieron cuenta? Estamos siguiendo la regla. Dominio el centro, mover piezas menores en roque. Miren que tanto mi oponente como yo estamos siguiendo las reglas. ¿Sí? Bien, luego seguimos, empezamos ya a romper en el centro. Ya en ese momento yo dije, vean acá, ese peón lo podemos dejar allí. Cuando reflexionamos es importante. No todas las piezas que me ofrecen cambiar las debo cambiar inmediatamente. O no todo peón, ¿sí?, que me ofrecen cambiar lo debo capturar inmediatamente. Grábense eso, ¿sí? Yo puedo dejar ahí el peón. Hay que ver si la posición lo amerita, ¿sí? En este caso yo acepté cambiar y el otro también aceptó el cambio. Y vamos a ver, aquí por ejemplo, el caballo que captura en D5 está ofreciendo que yo capture con mi caballo que está en C3, ¿verdad que sí? Pero entonces, a ver, yo jugué alfil C4. ¿Para qué? ¿Para qué jugué alfil C4? Para poder posteriormente comer. Bueno, allí estoy presionando el centro. Si se dan cuenta, el alfil ataca al caballo de D5 y el caballo ataca a D5. Son dos piezas atacando la misma. ¿Y cuál defiende? La dama que está en D8 solamente. Pero hay algo más allá. ¿Qué hace ese alfil allí? ¿Qué está preparando ese alfil allí? Un ataque al enroque corto del rey. Un ataque al enroque corto del rey. ¿Y a qué casilla? A F7, correcto. Miren esto. El alfil que está aquí en C4 está en la diagonal esta, ¿la ven? Inmediatamente está haciendo eso. Bien, el oponente dice yo me voy y ataco al alfil. Entonces eso es otra cosa que cometemos, un error básico. Estamos jugando ajedrez y como estamos acostumbrados a jugar blitz, no nos damos cuenta del movimiento que hace el oponente. Tengo que tener claro, cada vez que mi oponente juega, yo debo quedarme viendo el tablero. ¿Qué jugó? ¿Por qué hizo esa jugada? ¿Con qué intención la hizo? Y ahí te se dan cuenta que él inmediatamente está atacando al alfil que está en C4 con el caballo. Pero ¿qué resulta? Por jugar rápido, de repente juego otra pieza y me capturan el alfil y ya quedo en desventaja. ¿Estamos claros? Así que importante eso. Analicen y vean cada movimiento que hace el oponente. No piensen, como a veces dicen mis alumnos, y como sé que les pasa mucho, y me pasó a mí al principio, de repente hacemos las jugadas por impulso, ¿sí? Por impulso. Y después te dicen, ay, es que yo pensaba que mi oponente iba a jugar esto. Eso es lo que dicen la mayoría. Yo pensaba que mi oponente... No, ustedes no tienen que pensar lo que el oponente va a jugar. Tienen que pensar las mejores jugadas que su oponente va a hacer. Porque si ustedes piensan que él va a hacer lo que ustedes están pensando, no van a poder ganar su partido. Así que deben buscar siempre las mejores jugadas. Bien, caballo a atacar al alfil, retrocedo al alfil y me mantengo en la diagonal, ¿verdad? Miren esta jugada. ¿Qué hace el oponente? Juega C5. ¿Con qué idea? De que yo capture peón por peón y él captura alfil por caballo, jaque, y me saca dobla peones en la columna C. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Bien. Yo hago caso omiso de eso
y hago mi enroque. ¿Ya se dieron cuenta? Las reglas: domino el centro, muevo mi caballo, alfiles, enroque. No estoy rompiendo reglas, acuérdense, no rompamos las reglas. Luego, el otro captura, peón por peón, E por D, y se dan cuenta, ¿quién tiene dominio del centro? Usted, las piezas blancas, ¿sí? Las piezas blancas, se hacía David. Tenemos un peón en D4 que está dominando el centro con el caballo en F3, el caballo de C3 y el alfil que está en B3. ¿Se dan cuenta? Bien, díganme. El dominio del centro no importa que sea un peón. Es que no es propiamente el peón el que está dominando, sino el peón apoyado con las piezas. Si observa, el peón está protegido por el caballo que está en F3, está protegido por la dama que está en D1. ¿Quién ataca ese peón? Dos piezas. ¿Cuántas defienden? Dos, ¿verdad? Entonces yo tengo que fortalecer esa defensa. Lo va a ver, vamos a avanzar. Viene el negro, una tercera pieza a atacar allí. ¿Cómo defiende ese peón? A ver, rapidito. Caballo, este caballo que está en C a D2, o alfil en E3. Bien, ahí es importante que David haya dicho eso. Debo tratar nunca en una partida de convertir un alfil en un peón, ¿sí? Eso significa, si yo pongo el alfil en E3, ¿sí? Lo están siguiendo, el alfil que está en C1 va a E3, lo estoy convirtiendo en un peón, pero ya era un peón grande. Entonces yo, miren lo que jugué en ese momento. Vamos a avanzar. ¿Por qué tengo que ponerme a defender si yo tengo que avanzar? Permítanme. Dígame, estoy en casa. Está bien, pero no te preocupes. Chao. Disculpen, era mi. Bien, esa es otra cosa importante. No se queden abstraídos en la partida. ¿Cómo defienden algo si yo puedo ir hacia adelante? Ir hacia adelante es una de las primeras reglas del mediojuego, ¿sí? Aquí les voy a regalar esa, ¿sí? Porque hoy no estamos viendo un mediojuego, estamos viendo es apertura, ¿sí? Sacan bien de la apertura, para, como decía yo, ustedes se preguntan, ¿sí? ¿Cómo usted hizo para aprender apertura? Bueno, después me costó. Pero ¿qué hacía yo? Yo una vez aprendí todo esto de un maestro cubano hace más de 40 años. Esto que le estoy explicando hoy. Y hasta el día de hoy lo sigo practicando. Y me ha funcionado. Muchas veces no es la teoría que aprendemos. La teoría es importante, como en la escuela. Hay que aprenderla. Pero la teoría y la práctica van de la mano. Si no practico, de nada me sirve la teoría. ¿Me explico? Y si no sé teoría, de nada me sirve si no la llevo a la práctica. Entonces, tenemos que poner en práctica esa teoría. Oye, no tanta teoría. Analicen la posición. Miren, ese es el regalo que les doy hoy. La respuesta la tienen ustedes en la posición, no en los libros. Les voy a decir por qué. Yo he tenido la oportunidad de ir a pocas veces a representar a Panamá afuera porque me tocaron otras responsabilidades. Pero las dos Olimpiadas Mundiales en que participé, yo practicaba y ponía en práctica, esto que les estoy explicando a ustedes. Y me iba bien. Pero cuando no sabía apertura, me pasé luchando por salir vivo de la apertura. Pero eso sí, yo salía vivo de la apertura, salía vivo del mediojuego, y cuando llegaba al final, ¿ustedes saben cómo me llamaron? Los maestros aquí en Panamá me decían, si al maestro Alan tú no lo matas en la apertura o no lo matas en el mediojuego, estás muerto. Porque llegábamos a finales y como les expliqué, yo estudié primero finales antes de apertura. Y eso es lo que me ha ayudado. Continuamos. Avanzando el peón en D5, estoy amenazando el caballo que está en C6, ¿verdad? Bien. El caballo se quita atacando el alfil que está en B3. Y yo me voy a la columna E con la torre en E. Bien, el alfil viene y me clava. ¿Quién me dice que es una clavada? Rapidito.
A ver, rapidito. El rey. Ajá. Bien. No necesariamente una clavada se tiene que hacer nada más el rey. Miren, observen aquí, ¿quién está detrás del caballo? ¿El rey o la dama? ¿Y es clavado o no es clavado? Entonces, la clavada no es solamente hacia el rey, se la pueden hacer a la dama o se la pueden hacer a una pieza que quieren, a una torre, o que quieren ganar una calidad, ¿sí? Las clavadas no solamente al rey, ténganlo presente. Bien, ¿qué hago inmediatamente cuando me clavan una pieza? Yo trato de expulsar inmediatamente a mi alfil oponente, a mi alfil enemigo, con H3. ¿Lo ven? ¿Por qué no le echamos para un poquito y de la clavada? Porque no sé si de repente me quedé yo ahí, no sé cómo se me quedó. Bueno, me gustaría echar si no, no te explicamos. Esto, yo creo, ya les digo, es difícil explicar todo esto en una hora. En realidad ustedes tienen que prepararse con tiempo. Aquí estoy tratando de darles tips de cosas que no deben hacer durante la partida para mejorar. Pero a ver, vamos a ponerla, ¿cómo se llama usted, disculpe? Torres. Él dice, si están claros en la clavada, repito, el alfil que está en G4 está clavando el caballo de F3. ¿Por qué es clavado? Porque no puedo moverlo, porque si no me capturan mi dama que está en D1. ¿Estamos claros? Yo sé que algunos están más avanzados y otros están más lentos, pero esa es la idea. Bien, entonces yo tengo que expulsar siempre que le claven una pieza o siempre que haya una pieza del oponente después de la mitad del tablero de combate, tratemos de expulsarlo. No lo dejemos ahí toda la distancia porque nos va a hacer daño. El peón de H3 que está atacando al alfil lo puede capturar, pero ahora le toca a las negras. Ahora captura. Ah, sí. El oponente decide capturar el caballo y se captura con dama, no con peón. ¿Por qué? Si yo capturo con peón, doblo peones. Y un peón doblado no se puede proteger y se debilita la posición del enroque. Miren. ¿Sí? Todos esos detallitos son importantes. Luego el caballo captura el alfil y me dobla peones en el flanco del rey. Pero ahora, ¿qué ocurre? Hay un detalle importante en esta posición. Él me captura un peón y me dobla peones en la misma, ¿cómo se llama? Columna. Pero me abre la columna de A y le da acción a la torre de entrar después en A7. O sea, la torre de A8 no se puede mover así nada más. Tendría que jugar A6 para poder mover mi torre, ¿verdad? Bien. Ahora juega F5 y tiene la gran diagonal que está alfil en G7, todavía tocando el caballo que está en F3. Yo dije, bueno, vamos a desarrollar nuestra última pieza, que era el alfil que estaba en C1. ¿Y atacando qué? El peón que está en E7. Y miren, el alfil está atacando el peón E7, la torre está atacando el E7. Es presión de ataque sobre los puntos débiles, que es una cosa que yo tengo que hacer siempre. Buscar los puntos débiles de la posición y atacarlos ya sea con una o dos piezas. Bien, ¿qué responde el negro? Cambio de alfil. Aquí yo podría haber jugado de repente aquí en H6 para atacar la torre o cambiar. Vamos a ver qué jugamos. Avanzamos el peón de H4. ¿Qué resulta? Que H4 protejo mi alfil. Si él captura, le van a doblar peones de nuevo, maestro. Entonces, ¿me estoy convirtiendo en un violador de reglas? No, hago un paréntesis. Las reglas tenemos que tratar de cumplirlas al pie de la letra. Sin embargo, la posición me permite a mí el poder
hacer algunos ajustes, ¿sí?, de la posición donde yo pueda doblar peones. ¿Y qué ocurre cuando doblo peón en esa casilla? Voy a tener otra columna abierta para el futuro, ¿sí? Bien, aceptó el cambio, capturó el alfil y yo logré mi cometido. Vamos a ver ese peón cómo ayuda en el final. Luego entonces, ¿qué juega el negro? Torre F7. ¿Qué les parece esa jugada? Torre F7, está como un poco rara, ¿no? ¿Verdad que sí? Esa torre está encerrada ahora mismo. ¿Se dan cuenta? No tiene movimiento. Las torres debemos siempre moverlas libremente por las filas y por las columnas. Hay que buscar columnas abiertas o semiabiertas. ¿Quién me dice que una columna es semiabierta? A ver, que no sea David. No, una columna semiabierta es, por ejemplo, tengo una pieza o un peón delante de esa columna que me estorba la acción de mi columna, ¿sí? Exactamente. Entonces es abierta cuando no tengo ninguna pieza sobre esa columna, ¿verdad? Que me estorba. Bien, vamos a ver esa jugada, cómo se castiga. Llevo mi otra torre a la columna protegiendo el peón que está en D5. Miren la posición. ¿A quién aquí le gusta la posición de las negras? A nadie, ¿verdad? Nadie quiere ser jugador negro en esta posición. Bien, entonces ven la otra regla. Las torres se deben llevar siempre hacia el centro, ¿sí? Y deben estar conectadas, ¿sí? Así que funcionan las torres, conectadas. Bien, ¿qué responde el negro? Dama D6. Dama D6, si se dan cuenta, domina esta diagonal a H7, no deja que el rey salga. Ese es el objetivo de esa dama ahí. Pero esa dama, una dama en el centro, es una posición peligrosa para cualquier oponente o cualquier jugador. Las damas tenemos que tener cuidado, porque si se dan cuenta, el caballo que está en C3 puede jugar a B5 y ataca a la dama, ¿sí? Si hay un cambio, la dama, porque la torre está detrás del peón, así que tienen que fiarse. A veces es delicada esas posiciones. Bien, seguimos. Caballo, B5. ¿Qué hace la dama? Tiene que echar para atrás y perdió un tiempo. Vamos a ver. ¿A dónde se metió el caballo ahora? Miren esto. Ahora, aquí hay un tema. Pareciera que el blanco va a perder el peón que tanto defendió durante la partida, ¿sí? Lo voy a perder, pero eso es un objetivo. Miren lo siguiente. Estoy centralizando mi caballo, ¿verdad? Dama por, quito mi dama. Miren que detrás del caballo está la torre, no lo pierdan de vista. H a 6 y miren ahora, caballo E6. ¿Y qué está ocurriendo? Mi caballo está centralizado, está atacando y la dama quedó en el aire atacada por la torre. Estas son jugadas que hay que preparar durante la partida, ¿sí? Tenemos que ver cómo, como digo, exploto la posición y en este caso es lo que estoy haciendo. Dama pierde otro tiempo. ¿Quién me dice que es un tiempo? Una jugada. Entonces, el jugador de blancas, ¿cuánto tiempo tiene de ventaja sobre el blanco, el negro? Lleva 2. ¿Está clarito? Bien. ¿Por qué 2? Tuvo que echar para atrás la dama y adelante tuvo que echar 2 veces la dama. Ah, ya echó la dama 2 veces para atrás, correcto. Entonces, el jugador de blancas que tiene la ventaja en la apertura del primer movimiento, tiene que preocuparse también de estas pequeñas cosas e ir ganando tiempo sobre la partida, quitándole movimiento y tiempo al oponente, y así puede ganar la partida. Bien, ahora que viene, miren esa jugada. El caballo que tanto daño está haciendo, ahora ¿qué hace? Está atacando dama y torre a la vez. Tiene que salvar a una de las dos. ¿Cuál salvo? ¿A la torre? A la dama. Bien. La dama viene a atacar el caballo, pero ya definitivamente la torre se va. A ver. Habla un poquito más duro.
A ver, estamos allí, en esa posición. Ajá, ¿qué dices? La torre que está en A8 puede capturar el caballo. Perfecto, pero ¿quién después captura la torre? La torre. ¿Y cuánto vale una torre? 5. ¿Y cuánto vale un caballo? 3. Entonces, si la torre captura el caballo, yo capturo también. O sea, iba a perder una torre o sí o sí. ¿Estamos claros? Así que entonces el oponente prefirió perder la que estaba encerrada, como ustedes le dije al principio, esa torre era mala. Así que prefirió perder la mala y no perder la buena, que tenía movimiento. ¿Sí? ¿Y ahí con qué capturo? Con rey, ¿verdad? Clarito con rey. Dama, jaque, miren eso. ¿Quién tiene dominio en las columnas? Las blancas. ¿Sí? Y ahora ya tenemos una posición muy ventajosa. El rey se mueve, la torre atacando a la dama, vamos a ver entonces en esta posición, otro tips. ¿En qué momento cambio a la dama? Cuando tienes piezas de más, cuando la posición tuya es mejor que la del oponente, ¿ves? Entonces en ese momento yo puedo buscar cambio de dama. Si yo tengo menos piezas, si mi posición no es la adecuada, no debo cambiar la dama. ¿Por qué? Porque la dama es la pieza más fuerte del tablero. Si ustedes entregan su dama y no hay un plan, por ejemplo, entregar una dama porque cambiaron por torre, alfil y caballo, por 3 piezas por lo menos, no cambien su dama. La dama es importante tenerla hasta el último momento. Ya si no se puede hacer nada, la cambio por mi dama. Y aquí esto fue lo que ocurrió. Yo cambié dama porque tengo ventaja ya definitiva. Es un final de 2 torres con torre y caballo. Entro en la séptima, ¿sí? En la casilla séptima inmediatamente, atacando el peón de B7 y tengo mi fila 7 dominada ya por una torre. Ya entré, ¿verdad? Aquí lo que hay que buscar al campo enemigo, a neutralizar el oponente. Mire lo que hace este jugador. Me pone la torre. ¿Y usted qué piensa que yo jugué? Claro, le quito la torre. Si ya es la pieza más fuerte que tiene. Y luego él se va a quedar con rey y caballo. Yo capturé el peón de caballo. Él trata de defenderse con ese caballo que no va a hacer muchas cosas. Yo le voy a evitar movimientos al caballo con mis peones. Y ahora le avanzo, miren, ya el caballo está casi neutralizado. Con el peón en B4, ya el caballo no puede avanzar hacia adelante. Solamente tiene una casilla buena. ¿Cuál es? F8. La única casilla. ¿Y es buena o es mala? Es buena. Mala, si ya no tiene ya no tiene nada que hacer, ¿verdad? Entonces aquí en pocas, él tiene una última oportunidad, avanza su peón que está en D, a D4, para ver si lo corono, vamos a meterle. De repente el maestro Alan se equivoca. Bueno, yo moví mi otro peón para asegurar mi estructura de peones. Miren esto, la estructura de peones es importante. Siempre un peón protege a otro. El peón que está en G3 protege F4, F4 protege 5, a pesar de estar doblados, se están protegiendo entre ellos. Miren, y allí cuando yo jugué esa jugada, el jugador abandonó. ¿Qué va a hacer? El peón que está en A6 va a caer en cualquier momento, solito, porque el caballo no puede entrar. Si el caballo lo quita, el rey mío va a avanzar a F2, después puede jugar E2 y puede jugar D3 capturando el peón. Una última regla importante es que el rey en los finales también defiende y también ataca. De acuerdo a la posición, ustedes deben tratar también de que su rey se mueva, no se quede ahí esperando la muerte. Se mueva, lo pueden usar para defender, lo pueden usar para atacar. Bien. Ya estamos, como se dice, fuera de time. ¿Tienen alguna pregunta rapidito? Esto es interesante. Le voy a mostrar rapidito, gane o pierda, para que ustedes vean
para finalizar, cuando usted tiene claras las reglas, claras las combinaciones, claras las aperturas y eso, usted puede jugar una partida de 2 minutos. Vamos a ver si se puede hacer el ejercicio. Aquí estamos en vivo, ya todo color, aquí no hay trampa. Yo soy las piezas negras. Ay no. Miren, yo estoy jugando lo que le dije, el centro, protejo mis peones en el centro, desarrollo mi alfil atacando, clavando al caballo. Ven el tiempo, ¿verdad? Miren el tiempo, no pierdan de vista el tiempo. Para que no vean que yo estoy diciendo que no se juega 2 minutos más 1. Estamos pensando. Ajá. No, yo estaba en 2000 y pico y bajé. Miren, lo que le dije, expulsen las piezas. Vamos a ver qué decir. Ajá, capturamos con dama. ¿Quién está mejor en esa posición, el negro o el blanco? Enroque. Miren, estoy diciendo las reglas que les expliqué. Torre a columna. Este jugador tiene 28.728 partidas jugadas. 5 años jugando, imagínense. Y yo tengo ahí para que vean, casi, bueno, voy a 20.000 partidas, como le dije. Me atacan, me retiro. Vamos a desarrollar este caballito que está sin desarrollar. Ajá. Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Qué pasa aquí? Me ganó un peón. Estoy conversando. Vamos a ver. Presten atención a la partida, niños. Queremos aprender. Miren la partida. Se quedó dormido. No, todavía no. Me atacan el alfil, me voy. Y ahora estoy atacando a H7, ¿lo vieron? Yo no le quiero ganar por tiempo, pero si él no juega. Interesante la posición. Ustedes vieron, me ganó un peón, pero yo tengo mejor desarrollo de piezas. Que jugó ahora G3. Vamos a ver aquí, presionar. La dama, ¿qué dama? Hay que posicionar el caballo, miren, hay que buscarle ataque a la pieza. Un jaque que no tiene sentido, me quito, se va. Y bueno, vamos para adelante, pues. Vamos a romper. Ahora está en una disyuntiva, porque si come, me estoy capturando la torre que está allá abajo, miren. Se la comió. Capturo la torre. Y ahora no puede capturar ni alfil ni caballo y rindió. ¿Qué les pareció? Bien. Muchas gracias a todos, de verdad, por escucharnos. Me gustaría compartir con ustedes más. Pero si se dieron cuenta, lo que les expliqué rapidito es lo que yo aplico en las partidas. Sencillo. No olviden, no vean a su oponente a los ojos, no se dejen amedrentar por las miradas.
concéntrense en la posición del tablero. Usted ha visto los caballos los caballos no, sí, caballos en la hípica. Cuando corren les ponen unas cosas aquí. ¿Usted sabe para qué les ponen eso ahí? Esa anteojera creo que se llaman, que le ponen a los caballos. ¿Para qué se la ponen? No miren para que no le vayan para ver. Para que no miren al caballo de al lado, porque si los caballos ven al de al lado, se asustan y no podrían entonces correr en la carrera. Así mismo ustedes, pónganse su anteojera, mire su partida para que no tengan problemas de mirar para el lado. Y otra cosa más, como ya no conocen a Kasparov, ahora conocen a Carlsen. Yo a Carlsen lo conozco personalmente en Noruega, año 2014, mi última olimpiada que fui, ya no como jugador, sino como presidente de la Federación de Ajedrez de Panamá. Carlsen, gran jugador, campeón, pero muy indisciplinado, muy indisciplinado. Por ese motivo ya hoy día el título lo está perdiendo, por indisciplina. Una de las reglas importantes de nosotros como ajedrecistas y como personas es ser disciplinados. ¿Sí? A veces cometemos un error, tenemos la partida ganada, en teoría, entre comillas, y nos paramos de la mesa y empezamos a caminar por ahí como turistas, a ver otras partidas. Y ese es uno de los peores enemigos que hay para uno como jugador. Hasta que yo no termine la partida, al menos que tenga una emergencia de salud, como dice uno, ¿verdad? Tenga que ir al baño, yo no me debo parar la partida. Debo mantenerme allí, firme hasta el final. Porque ¿qué ocurre? Me paro a ver las otras partidas, me distraigo, me concentro en otras posiciones y cuando vengo al tablero vengo con esas posiciones en mi cabeza. Y cuando voy a jugar, estoy todavía pensando en esa posición y se me olvidó mi partida. Entonces, concéntrense en su partida, jueguen contra las piezas, no contra el oponente, pongan en práctica las reglas, no olviden que se pueden alterar un poco, no están escritas en piedra, sigan practicando y verán buenos resultados en el futuro. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día. Bueno, jóvenes, espero que les haya gustado la pequeña clínica del maestro Alan. Bueno, para los que todavía no saben, nosotros tenemos en el Club de Leones de las Cumbres, el que está aquí a la entrada de Gonzalillo, prácticas de ajedrez todos los sábados, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Así que todos son bienvenidos, niños, jóvenes, adultos, incluso todos los que quieran practicar y les interesa este deporte, allí vamos a estar. Si saben, se pueden poner a practicar con los chicos y si no saben, se les enseña. Todos son bienvenidos.